Vamos a comenzar el informe del Ministerio de Salud de este día, miércoles 22 de julio. Aquí tienen los datos de número total de confirmados en el día de la fecha, 47.796, con 17.325 altas institucionales. Lamentablemente, 965 personas han fallecido, lo que hace una letalidad de 2.02 en la ciudad. Luego pueden ver allí la forma de la curva, como siempre venimos mostrando, para que tengan una imagen visual de los casos confirmados por día. Hasta el día de hoy hemos hecho 190.751 hisopados en la Ciudad de Buenos Aires entre los efectores públicos y privados. De ellos, el 67% fueron realizados a personas residentes en la Ciudad de Buenos Aires y son los que usamos para todas nuestras estadísticas. Ese mismo subgrupo es el que tiene una tasa de positividad de 39% y hace una tasa de hisopados residentes cada 100.000 habitantes de la ciudad de 4.146. Aquí ustedes pueden ver la cantidad de confirmados por década y abajo la curva en verde de la letalidad específica de cada década. Como podrán ver, arriba, mayores de 80 años, la tasa de letalidad llega al 15% y la cantidad de personas contagiadas es de 2.995. Eso hace que la mayoría de las personas que se han enfermado sean menores de 60 años, es el 83% prácticamente, pero la mayoría de las personas que han fallecido, también el 83% son mayores de 60 años, haciendo una edad promedio de los fallecidos de 75.7 años. Aquí pueden ver la distribución del detectar territorial, más allá, como siempre presenta Gabriel, sobre los detectar que están en los barrios populares. Nosotros hemos ido distribuyendo el detectar en todo el territorio porteño, sobre todo en todo el territorio que tiene mayor cantidad de casos, que es el que está allí pintado. Esos son todos los barrios donde estamos trabajando todos los días con un detectar instalado, con un centro de operaciones en cada barrio, a donde salen todos los días con el listado de confirmados del día, los contactos estrechos, los convivientes, y van casa por casa preguntando por síntomas y haciendo los hisopados correspondientes. Como pueden ver allí, del total de los casos que hemos tenido en la ciudad, el 76% se encuentran en los lugares donde estamos trabajando puerta a puerta, es decir, la enorme mayoría de la zona de la ciudad que tiene actividad viral está siendo seguida diariamente por la estrategia de la búsqueda activa de candidatos, lo que hace el 54% del territorio porteño y completa 26 barrios porteños. Bueno, le doy acá a Gabriel para que continúe. Gracias, Fernán. Buen día. Bueno, para mostrar los casos de barrios vulnerables, acá vemos la curva, que es bastante distinta, como recién mostraba Fernán, a la ciudad. Vemos una curva madurada, vemos un total de casos en barrios vulnerables de 12.187, con un número importante de altas que ya acumulan 7.832, con 124 fallecidos, que arroja una letalidad del 1%. Y bueno, la curva muestra como una maduración, a diferencia de la ciudad, por el comienzo mucho más temprano de la elevación de los casos en los barrios vulnerables. En números totales de personas testeadas ya llegamos a 26.164, con 10.472 resultados positivos, que dan una tasa de positividad del 40% en los 7 barrios que continuamos con el dispositivo Detectar. En el resto de la ciudad ya llevamos testeadas 6.223 personas, con 2.863 resultados positivos, mostrando, como siempre, elevadas tasas de positividad, ya que vamos al núcleo donde han estado las personas en contacto con una persona enferma. Ya estamos en 19 barrios, hoy es el último día que estamos en Villa Riachuelo y Villa Lugano, y mañana comenzamos en el barrio de Parque Avellaneda. Continuamos con geriátricos, con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días a todos. Tenemos al día de la fecha 265 instituciones de adultos mayores con al menos un caso positivo, lo que da una totalidad de personas
con PCR positiva de 2.236. Lamentablemente, de estas personas han fallecido 238. Estamos realizando el test rápido, el test serológico para buscar seroconversión en todos los trabajos de las instituciones geriátricas y llevamos a la fecha realizados 25.650 test, de los cuales 763 han mostrado positividad. A esas personas y al conjunto de sus compañeros de trabajo, a los trabajadores, les realizamos el hisopado, de los cuales 492 han arrojado un resultado positivo. Bueno, con la misma metodología en los trabajadores de la salud, hemos alcanzado ya 113.226 test realizados, que por supuesto significa una sucesoria de repetición de test semanales a muchos de los trabajadores del sistema ya a esta altura. 2.586 de esos testeos dieron positivo, lo que nos permitió identificar 774 personas con PCR positiva y poder darles el tratamiento clínico apropiado y el distanciamiento y el aislamiento que corresponde. Cuando uno suma toda la estrategia de test serológicos rápidos en trabajadores esenciales, ya hemos completado en los trabajadores de la salud, en los trabajadores de los geriátricos, en los trabajadores de la seguridad en general, bomberos, policía, agentes de tránsito, y ya estamos completando la primera vuelta de los trabajadores de desarrollo humano y la gente que trabaja en el territorio. Eso significa al día de hoy que hemos realizado 146.695 test con una positividad de 3.655 personas, que nos ha permitido identificar 1.313 personas que estaban cursando la enfermedad con PCR positiva en periodo contagiante, lo que hace una tasa de test serológicos cada 100.000 habitantes de la Cava de 4.889 personas. Muchas gracias. Hola, doctores, ¿cómo va? Permíteme grabar, gracias. ¿Cómo les va? Buen día. Ministro, le quiero hacer una consulta. Ayer un récord en la cantidad de vecinos y vecinas contagiadas en la capital federal, 1.450. ¿A qué se debe este salto sustancial de acuerdo a los reportes de los últimos días? Y si esto se sostiene, esta cantidad de vecinos contagiados se sostienen los próximos 7 días, si efectivamente van a retrotraer las aperturas que comenzaron el lunes de esta semana. Bueno, digamos, el día de ayer ha sido un día con el reporte de muchos casos, como bien decís vos, Marcela. Eso tiene que ver en parte con los reportes habituales del día de ayer y un arrastre estadístico de los últimos 3 o 4 días. Desde el día sábado ha habido muchos problemas con el cargado en el sistema CISA, donde se vuelcan, cada uno de los efectores vuelcan los datos todos los días. Y el día de ayer se ha podido recuperar todo ese cargado, de manera que yo te diría es un número muy importante de casos. Vamos a seguir viendo este fenómeno y la cantidad de casos reportados por día estos días y podemos tener un diagnóstico un poco más claro de lo que está pasando. Si se trata solamente de un arrastre estadístico o además hay un aumento en la curva. Así que yo te diría que en los próximos días, y seguramente el viernes cuando presentemos los datos aquí, les podemos dar una conclusión de lo que pasó ayer particularmente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ministro Quirós, Fabián Waldman para FM La Patriada. La primera pregunta, usted habla de la necesidad de la gente de hacer las cosas que realmente sienten y en función de eso lo ha comparado con el cigarrillo, que la gente fuma y no se le puede impedir fumar. Desde ese lugar, ¿no sería necesaria entonces una campaña de prevención que apunte contra eso, digamos, mostrar en imágenes rotundas lo que efectivamente produce la enfermedad? Eso por un lado. Y por otro lado, han tomado como ejemplo lo que ha sucedido en la Villa 31. Algunos científicos han dicho que no está comprobado lo que efectivamente ustedes tomaron como dato, como prueba para extenderlo al resto de la ciudad, por una cuestión que tiene que ver con la franja etaria que tiene la villa y el promedio de edad, y además, por otro lado, en lo que tiene que ver a que aquellas ciudades en las cuales efectivamente han alcanzado su pico, no han pasado por lo que nosotros hemos pasado. O sea, para llegar a ese pico estuvieron prácticamente sin funcionar ningún tipo de aislamiento. Las ciudades de Nueva York, Londres, París han alcanzado la cantidad de infectados que hubo en esas ciudades porque no pasaron por la isolación, por el periodo de claustro que estuvieron los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, voy a tratar de
de construir tu pregunta, a ver si la puedo comprender bien, porque hay partes que no comprendí muy bien. Pero no, es que escuché lo que dijiste, pero a ver si entiendo lo que significás en términos científicos. Digamos, lo que ocurrió en el barrio 31 es lo que ocurre con esta enfermedad en un lugar donde el distanciamiento físico y las necesidades socioculturales hacen muy difícil mantener el distanciamiento físico y cuarentena obligatoria que tuvimos, pero además sobre una situación socioeconómica extremadamente difícil, donde en los mismos edificios se comparten muchos servicios comunes, ¿no? Como puede ser la cocina, el baño o algunos otros servicios. Entonces lo que pasa allí es que la falta de distanciamiento hace que la enfermedad corra muy rápido y sobre todo dentro de un mismo edificio, que hay muchos hogares con grupos familiares diferentes, haya mucha interacción del virus con los diferentes hogares. Eso que ha pasado en la 31 ha sido descrito en algunos otros lugares del mundo, pero además lo hemos visto en la 1114, en los diferentes barrios de la ciudad. Eso hace que la tasa de contagiosidad, la tasa de contagio, la cantidad de gente que finalmente hace anticuerpos sea extremadamente alta. Y por eso nosotros hemos detectado 53 y pico % en el barrio 31, y ahora cuando hagamos el resto de los estudios serológicos podremos decir los demás cuántos tienen, pero es absolutamente entendible el mecanismo. Y desde ya que esos porcentajes de tasa de seropositividad no se pueden proyectar y no se van a proyectar a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, si es que vos quisiste decir esto, voy a intentar explicarlo. Lo que sí uno puede asumir como proyección, y en muy poco tiempo lo vamos a presentar como dato, de manera que vamos a poder concluir esta interpretación, es qué relación hay entre las personas que efectivamente se documentaron con el hisopado como positivas, sobre cuántas personas verdaderamente tuvieron la enfermedad y por lo tanto tienen anticuerpos. Esa relación que yo comenté que en el 31 dio 1 a 9, que hay personas que consideran que tal vez esa relación no sea así en el resto de la ciudad. Sin embargo, los datos internacionales demuestran que en otras 2 ciudades que lo midieron dieron números muy parecidos. De manera que a mí me parece que es muy probable que esa proyección efectivamente termine siendo en ese rango, incluso un poquito mayor que la 31, porque si ustedes hacen la tasa de PCR que hemos hecho en la 31, no van a encontrar otro barrio de la Argentina que tenga una intensificación de PCRs por cada 10.000 habitantes, como la que tuvimos en ese barrio. Así que como ha habido muchas PCRs, probablemente en vez de 1 a 9 sea 1 a 10 o 1 a 11 en el resto de la ciudad. Y después no sé si quedó alguna pregunta más al respecto. Sí, en principio, bueno, el tema de la campaña. Sí, por supuesto. Decididamente sí. Nosotros estamos trabajando mucho en eso y aprovecho para decirlo públicamente a todos los ciudadanos. Todos dialogamos permanentemente si los mercados de cercanía, sí o no, en qué momento es conveniente retroceder, en qué momento avanzar. Todos dialogamos permanentemente si las plazas y los parques el fin de semana se ve mucha gente o no. Que la verdad que se ve gente, mucha gente de ratos, pero mucha de ella con barbijo y con distanciamiento físico en el espacio abierto. Pero poco estamos dialogando sobre los cruces de las familias en los lugares cerrados, poco estamos dialogando sobre los encuentros de amigos y de conocidos en asados, poco estamos dialogando sobre los encuentros de familias compañeras de escuela en lugares cerrados, porque no lo vemos. Pero cualquiera de los que me está escuchando sabe o conoce a alguien que ha tenido encuentros sociales los fines de semana o los días de semana, y esos son los encuentros más peligrosos. Entonces, la mejor campaña que podemos hacer, es decir, más allá de que lo que se ve en el espacio público se pueda ver más o menos ordenado, y seguramente podemos mejorarlo todos los ciudadanos y los gobiernos acompañando la supervisión de ese fenómeno, lo más importante de todo son los encuentros sociales dentro de los espacios cerrados, sobre todo mal ventilados. Y este es un momento para evitar los cruces de familias y los cruces de amigos en lugares cerrados. Necesitamos ese esfuerzo suplementar, vamos a seguir haciendo esta campaña, lo vamos a hacer con todos los medios que tenemos, pero queremos hablar con toda franqueza a la ciudadanía, no nos equivoquemos del debate que nos tenemos que dar. Nos quedan algunas semanas muy intensas, las más duras de la serie en la Ciudad de Buenos Aires, todos tenemos que hacer un enorme esfuerzo, todos los trabajadores esenciales, sobre todo los del sistema de salud, están haciendo un esfuerzo inconmensurable para acompañar este momento, exponiéndose, sobre todo en un periodo ya donde están cansados. Necesitamos que cada uno de nosotros aporte algo. Y lo que todos nosotros podemos aportar
es seguir vinculando con nuestros amigos, con nuestros afectos y con nuestros otros familiares que no viven en el domicilio, mediado por tecnología. Necesitamos hacer ese esfuerzo y les pido a todos que nos focalicemos en eso. Perdón, y desde el punto de vista gráfico, yo le planteaba también la necesidad, ¿no habría alguna posibilidad de implementar una campaña para que se vean efectivamente los efectos que causa y cómo están los pacientes, así como aparecen en las marquillas de cigarrillos? Vamos a trabajar sobre todas las estrategias de comunicación y lo vamos a hacer, sí. Buenos días, Marcelo de Leo, Radio La Red. Hay como una idea de que el coronavirus ataca a las personas de mayor edad, pero sin embargo no me queda claro si en la ocupación de terapia intensiva es así, son solamente mayores de edad o también hay personas de la media del contagio. Digo, esto en relación a lo que decía el colega, ¿no? Hay como una falta de información en ese sentido de quién es efectivamente el que va a la terapia intensiva, ¿no? Bueno, gracias Marcelo, es una pregunta importante para la gente. Yo les diría, como vimos, es la mayor cantidad de gente que se enferma es menor de 60 años, la mayor cantidad de gente que fallece es mayor de 60. Sin embargo, cuando uno ve el perfil de las personas que requieren terapia intensiva, ese perfil está entre 50 y 70 años. Es el perfil más común de la terapia intensiva. Por supuesto que muchas personas que llegan a terapia intensiva logran sortear esa dificultad y logran salir luego de muchos días de mucho trabajo de la gente que está trabajando allí. Así que yo te diría, si vos preguntas qué perfil demográfico tiene la gente que está en terapia, yo diría que el cuerpo más importante de ese perfil demográfico está entre 50 y 70 años, de personas que tienen enfermedades acompañantes y que han tenido la desgracia de contagiarse de esta enfermedad. Buen día, ministro. ¿Cómo le va? Matías Panza para Multivisión Federal. En este sentido, continuando con la pregunta del colega, también está la situación de los más chicos ahora. Vimos las plazas que están permitidas las salidas, martes y jueves, la semana que viene van a estar todos los días. En este sentido, ¿qué carga viral puede tener quizá un pequeñito que se enfermó de coronavirus para contagiar a su familia o para contagiar quizá en un contacto en la plaza sin barbijo a otro nene? Sabemos que tienen que utilizar los tapabocas, pero digo pensando en estos contactos que quizás se van a dar más esta semana. Bueno, estamos juntando evidencia científica a nivel internacional para poder entender el fenómeno de los niños. Lo que sabemos es que la tasa de enfermedad de los niños entre 0 y 9 años o entre 10 y 19 años en relación a todos los niños que tienen esa edad es menor que la gente entre 20 y 60. Es decir, que aparentemente, porque todas son cuestiones que se irán confirmando a lo largo de los meses, con los diferentes trabajos de investigación, aparentemente los niños se enferman menos que la gente de edad media. Y sin ninguna duda, porque ya hay suficiente evidencia, se enferman de una manera más leve. Lo que todavía es parte del debate, ha salido algún trabajo en una revista muy prestigiosa que se llama Pediatrics, y luego han salido 2 trabajos más que contradijeron esa mirada. Lo que todavía hay algún debate es cuán importantes son los niños en la dinámica social como transmisores de la enfermedad entre las familias. Y es un tema que es demasiado sofisticado y requeriría un análisis demasiado largo para hacerlo aquí. Pero como mensaje general es los niños seguramente ya más preadolescentes o adolescentes que puedan tener conciencia de su manejo corporal y de distancia física, tienen un comportamiento más parecido a los adultos, y los niños que todavía están en una etapa lúdica y pura de juego, probablemente sea un tema un poco más delicado por las dificultades que tienen de los cuidados personales en la interacción con otros chicos. De todas maneras, es un concepto muy general que todavía estamos terminando de definir en base a las diferentes experiencias que diferentes investigadores están realizando.